Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo en el año 1976. Es doctor en filosofía, cuenta con un máster en bioética, es magíster en dirección de comunicación y licenciado en humanidades. Fue sacerdote y como tal tuvo a su cargo el Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo. Es profesor de filosofía y fenomenología de la religión en la Facultad de Teología del Uruguay, de filosofía y teoría del conocimiento en el Colegio Estela Maris. Integra el Departamento de Humanidades y Comunicación y es director del Centro Core de la Universidad Católica. Además está especializado en el fenómeno de las sectas y nuevos movimientos religiosos y es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas Tries. Columnista en el semanario Voces, El Observador y de los portales Diálogo Político, Aleteia y Religión en Libertad. Es fundador y portavoz de Prudencia Uruguay. Este año lanzó el libro La eutanasia no es lo que parece. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Miguel Pastorino, un gusto tenerte. Muchas gracias, de verdad, de las 3 líneas que mandé del currículum se investigaron todo y le hicieron más completo. Si lo vamos a hacer bien, decía un amigo. Miguel, gracias por traernos el ejemplar del libro y para empezar, si me permiten en la conversación, nos metemos de lleno en el tema. Y voy a leer, si me dejan, para que comprendamos por dónde va este libro, lo que es la contratapa del libro, que dice: la investigación que precedió a este libro tenía por objetivo comprender las raíces filosóficas y socioculturales que han llevado a varios países a aceptar como un derecho la eutanasia e incluso a promover su legalización. Consideramos, dice, que además de la falta de precisión, la ambigüedad en el uso de ciertos conceptos como muerte digna o eutanasia han llevado a una progresiva confusión en la opinión pública y a una grave falta de rigor y profundidad en los debates públicos. A su vez, nos encontramos ante una crisis de la cultura occidental manifestada con claridad en la forma de acercarse a la enfermedad y la muerte. Vivimos en una sociedad donde la muerte es un tabú, vaciada de significado y reducida a un hecho biológico, donde a su vez se huye del sufrimiento a cualquier precio y se da la espalda al envejecimiento, a la dependencia y a todo lo que nos recuerde nuestra vulnerabilidad. Al mismo tiempo, y va finalizando, crece una visión de la libertad como fin en sí misma en medio de una hipertrofia de la autonomía, marcadamente individualista y subjetivista que confunde deseos con derechos. Abordar las cuestiones bioéticas del final de la vida requieren un esfuerzo por comprender que no se trata de elegir entre más o menos libertad, sino de cómo valoramos la vida de los más vulnerables y lo que nosotros como sociedad decidimos hacer con ellos. Esto que leí es la contratapa de este libro que he escrito por vos, ¿no? que tiene 150 páginas aproximadamente. Es un libro chico. Es un libro chico, pero bueno, son 150 páginas. Y que lo llamás La eutanasia no es lo que parece, y además le cambiás hasta el color al no es lo que parece, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir esto en un momento en el que, y lo comentábamos con Fernando más temprano cuando anunciábamos que vos venías, es un tema que está en debate en Uruguay? Sí. Y en el mundo, ¿no? Es un tema países que se viene discutiendo a nivel global casi. Algunos países ya lo han aprobado, otros estamos en vías de o en discusión de en el Parlamento. ¿Qué es lo que te llevó a vos a meterte en esto? Bueno, si tuviera que hacer un raconto histórico, yo me dedico a otros temas de mi investigación hasta el 2020 y un día me invitan de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay para dar una conferencia y un debate con otro colega filósofo que iba a debatir a favor del proyecto. Yo lo estudié y bueno, y yo hice como una mirada en contra, crítica. Después nos quedamos charlando y lo que me hizo ver y estudiar para preparar esa conferencia fue darme cuenta cuando miraba la televisión, escuchaba la radio, escuchar cosas que eran errores graves, que si la opinión pública los toma como ciertos, lleva a conclusiones más erróneas, ¿no? Todavía. Entonces dije, si una cosa era importante, más allá de la postura que uno tenga sobre algo, es, en primer lugar, poner claridad. Sí, clarificar. Después, cada uno que piense lo que quiera, pero por lo menos decir... Sí, o que decida lo que quiera. ¿De qué estamos hablando? Y ahí empezamos a armar un grupo interdisciplinario, Prudencia Uruguay, con paliativistas, psiquiatras, abogados, bioeticistas, donde gente de distintos partidos políticos, pero sobre todo, más que gente en el ámbito político, era gente en la academia, que no siempre está, digamos, en los medios, y que está de primera mano trabajando estos temas, sobre todo los expertos en cuidados paliativos. Y ahí armamos un grupo para justamente poner claridad y dar un debate un poco más
saliendo de esa polarización simplista que siempre decimos, los que están a favor de la eutanasia no quieren matar gente, y los que están en contra no quieren obligar a vivir a nadie ni obligar a sufrir a nadie, es una estupidez. O sea, el problema es que no siempre se habla de lo mismo. Entonces, lo más importante del libro, por lo menos dos cosas son. La primera es que el libro, la primera mitad es mi tesis de maestría en bioética, que la hice durante todo el debate en Uruguay, aproveché para hacer la maestría. Tenía terminado mi doctorado en filosofía, pero dije, vamos a hacer esta maestría para hacer una oportunidad para investigar en serio, y le hice la tesis sobre eutanasia, sobre ética del final de vida. O sea que la mitad del libro es mi tesis, pero bajada a tierra para que la pueda leer cualquiera en el ómnibus. Y la entienda. No sea un texto pesado, ¿sí? O sea que la aligeré a la mitad. Y eso es la primera parte, que es tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de esto y cuáles son los motivos culturales que están detrás. Y la segunda parte del libro, no me dio mucho trabajo, fue una recolección de mis artículos publicados en prensa, en Voces y en Crónicas durante estos últimos 3 años. Hice una selección de los que me parecen más relevantes, con un orden pedagógico que le dé unidad. Y la segunda parte del libro son artículos de prensa muy cortitos sobre temas puntuales. O sea que eso fue el libro. Si te diría qué es lo más importante y por qué el título, porque si de algo me voy convenciendo cada vez más, incluso después de 3 años de trabajar en esto, es que sigo escuchando las mismas cosas que tratamos de aclarar hace 3 años, todo el tiempo, en todos lados, pero es como que contra las creencias a veces es muy difícil ir. Cuando la gente está convencida de algo a nivel subjetivo, aunque vos le traigas evidencia científica, te dicen, sí, todo bien, pero para mí es así. Cuando escuchaste los debates en el Parlamento, también escuchaste esos discursos equivocados. Y también, y te voy a cuando decir, veía la televisión y escuchaba la radio, sí, también. bueno, cuando fue la votación de diputados me pasó lo mismo. A eso iba. Y porque acá, te pregunto porque a ver, que la gente común y corriente no sepa por dónde o se equivoque, bueno, pero se supone que los parlamentarios antes de votar estudiaron el asunto. bueno, no es lo que sucede. Ah, Y eso se nota. ajá. Se Claro. nota con evidencia empírica. No todos, no se puede generalizar, ¿no? Hay gente que está a favor o en contra y que ha estudiado el tema. Pero son los que más militan de un lado o del otro. Ahora bien, ¿cuáles serían, si tuviera que resumir, como esos principales mitos que yo creo que son los que hay que aclarar a la población y que son los que uno ve que se carecen en el debate público? ¿Qué es la eutanasia? Exacto. Y a mí me gusta, como defecto filosófico, ir a explicarla por lo que no es. Bien. ¿No? Entonces, antes de definir lo que es, me gusta explicar primero lo que no es. Porque mucha gente que se le aclara esto ordena un poco las ideas. En primer lugar, hay gente que te dice, bueno, pero si una persona, fíjate que esté conectada a una máquina para vivir, ¿no? Y entonces, o que tenga muerte cerebral, pues, si tiene muerte cerebral ya está muerta, hay que desconectar y eso no es eutanasia. Punto 1. Punto 2, que una persona tenga la libertad de decidir que no le alarguen la vida con tratamientos de ningún tipo, ni con una quimioterapia, ni con una diálisis. Una persona o sus familiares. Sí, pero la persona conscientemente dice, yo no quiero Vivir más. porque es una decisión de la persona, no de la familia. La persona está consciente Ujú. y hoy en Uruguay tenemos una ley desde el 2009 que pocos conocen, incluso los pacientes, que vos puedes dejar por escrito y queda en tu historia clínica, que cuando estés inconsciente o estés en determinado estado, no querés que te reanimen, por ejemplo, si tenés un paro, no querés que te hagan diálisis, no querés que te entuben, no querés que... Hay gente que lo hizo durante el COVID, yo no quiero que me entuben, si caigo así, prefiero morirme en mi casa. Y ese es tu derecho, que es a que te dejen morir en paz, pero que te den cuidados paliativos, que te alivien, tampoco que te mueras sufriendo. Nadie tiene que morir sufriendo. Nadie tiene que morir sufriendo. La gente tiene derecho a morir en paz, aliviada y acompañada, bien querida y valorada, que no es lo que sucede. Que vos tengas derecho a decidir que hasta acá llegué y no quiero luchar porque me hagan cosas para vivir más o que me prolonguen sufrimiento, eso está por ley, eso no es eutanasia. Y hay legisladores que decían esto para documentar que era necesaria la eutanasia. Y decís, pero señor, ya hay una ley que reglamenta esto y que le da el derecho a que no le prolonguen la vida ni el sufrimiento. Por favor, y esa ley existe, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Entonces, aclaremos de que dejar a alguien morir en paz y no prolongarle el sufrimiento y la vida No es eutanasia. no es eutanasia. 2. Muchos actores políticos incluso, y gente en el ámbito médico, porque a veces en el Uruguay tenemos el mito de que el médico sabe de todo, o el doctor en algo como yo, si doctor en filosofía, yo no sé de todo en filosofía. Tengo mis temas de especialidad, pero no sé de todo. Entonces un médico no sabe como un especialista de pediatría, gerontología, ¿no? Oncología, o sea, tiene su especialidad. Entonces, en general, no todos saben de cuidados paliativos porque es una especialidad. Y entonces, claramente, cada vez más van estudiando cuidados paliativos, incluso gente que no es Es paliativista. una especialidad, además, relativamente Nueva, tiene más de 15 años en Uruguay, ahora Ajá. que tenemos una maestría, pero de hecho algunos dicen que los cuidados paliativos, y que yo estoy convencido, tendrían que ser un modelo de atención que impactara en toda la medicina,
¿no? Bueno, de hecho en pediátricos en el Pereira son muy buenos, en el Maciel, ¿no? También. Pero el tema es, y Uruguay en esto tiene un adelanto respecto a toda la región, tenemos un 70% de cobertura, tenemos la mejor calidad de cobertura de cuidados paliativos de toda la región. Uruguay está muy bien. Y de hecho ahora que tenemos una ley recientemente aprobada de cuidados paliativos, la ministra de Salud Pública y la directora de paliativos, Adriana de la Valle, dijo, esto en 2 años llegamos a que todos los uruguayos tengan, lo cual es casi que un milagro en la región. Esto es ¿Podemos posible. definir, Miguel, cuidados paliativos? Exacto. Porque a veces la gente escucha y no tenemos mucha idea de qué Bien, es. los cuidados paliativos son un acompañamiento interdisciplinario, no es solo médicos, enfermeros, psicólogos, asistente social, que buscan dar mayor calidad de vida. Contención. ¿no? Contención, acompañamiento a la familia que se cansa, no solo al paciente, hasta el final de la vida. Los cuidados paliativos no alargan la vida. Es mentira que alargan la vida. Tampoco la acortan, porque no están para acabar con la vida del paciente. Simplemente buscan asegurarle la mejor calidad de vida que una persona se merece en una atención integral, donde incluso se ha demostrado que son más baratos que la atención normal, porque no pasan por 20 especialistas, por 25 internaciones en un mes, sino que están en la casa, bien atendidos, bien cuidados, muriendo en el lugar donde quieren estar. O sea, los cuidados paliativos humanizan la medicina, humanizan el vivir y humanizan el buen morir. Son, creo yo, la verdadera muerte digna para un ser humano estar en manos de cuidados paliativos de calidad. Dicho esto, los cuidados paliativos tienen una práctica que es ética, es legal y es clínicamente correcta cuando está indicada, que se llama sedación paliativa. Y acá hay un mito que está bueno aclarar. La sedación paliativa, hace años que se usa, cada vez con mayor precisión, no mata al paciente. No se usa para matar como mucha gente cree. La sedación paliativa no es una forma de eutanasia encubierta como algunos legisladores han dicho, porque esto es un insulto a los paliativistas. La sedación paliativa es una forma de inducir un coma artificial a un paciente que ya no tenés forma de controlar los síntomas feos que tiene antes de morir, que puede tener disnea, falta de aire, no, que puede estar horrible, además eso para la familia es muy feo. Entonces, para que la persona no sufra, se le hace un coma inducido. Es decir, cuando se sabe que a la persona le quedan 2 o 3 días de vida, unas horas, está indicado por los médicos sedarlo. Y le avisan a la familia, te dicen, mirá, vamos a sedarlo, venía a despedirte porque después ya no va a morir. Cuando los médicos, ¿qué pasa? Lo hablábamos fuera ahí, tienen mala comunicación, porque no es que se forman para comunicar, y lo hacen como pueden, con las herramientas que tienen como todo ser humano, y hay temas que son difíciles, de repente lo dicen mal, y yo tengo familiares y amigos que les han dicho, bueno, venía a despedirte porque después que le demos esto son unas horas. Y eso suena a eutanasia. ¿Y eso qué quiere decir? No, y la gente le llama el famoso cóctel. Claro, ¿no? Y el famoso cóctel no es eutanasia. No es eutanasia. Porque no mata al paciente. De hecho, si vos la sedación, me lo han explicado los paliativistas, hay sedación intermitente. Por ejemplo, supongamos que un amigo me ha pasado esto, ¿no? Tiene una enfermedad muy grave, que pone en peligro su vida, sabemos que le queda poco tiempo, pero quiere ver a su hermano que vive en el extranjero. El hermano viaja, pero el tipo no aguanta el sufrimiento que tiene como está. Se lo seda para dormirlo un par de días. Y se despierta para y después se le retira la sedación paliativa, para que la persona se despierte y se despida de su hermano. Y después se le vuelve a sedar para que muera en paz. Eso es increíble. Y eso no es eutanasia. Y eso no es eutanasia, eso es sedación paliativa. Entonces, cuando alguien dice, no, porque acá hay que legalizar porque esto ya se hace, es falso. Es falso. Si algún médico mató a un paciente, quedará en su conciencia, no lo sé, pero lo que sabemos y lo que los médicos nos explican es que esto no es verdad. Pero es un mito social que se creó y a veces contra las leyendas urbanas es muy difícil ir. Y que eso que tú estás diciendo, todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice. Y lo dicen actores políticos de relevancia, que parece que si lo dicen es palabra de Dios. Y vos decís, bueno, pero a ver, vamos a preguntar a los que saben. Pero entonces la eutanasia, ¿qué? Porque hasta ahora hablamos de lo que no es. Ahora hablamos de lo que no es. Ahora sí hablemos de qué es la eutanasia. Tomá, tranquilo. No, ¿Seguro? Sí. No ha parado de hablar de que... No paro de hablar nunca, me dice. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es la eutanasia? Bueno, la eutanasia, antes se usaban términos que hay que desterrarlos, porque se usaban en la bioética y confunden como eutanasia activa, pasiva, indirecta. Todo eso ya no existe más y no hay que usarlo porque entrevera. La eutanasia es una sola. Y es activa y directa. Es decir, la eutanasia es dar a una persona un veneno mortal, una inyección letal, con la intención de provocarle la muerte para supuestamente aliviar su sufrimiento, que en realidad no se lo alivian, en realidad acaban con la persona para que no sufra más. O sea que en realidad no es que acaban con el sufrimiento, cosa que sí hacen los cuidados paliativos, la eutanasia acaba con la persona. ¿Por qué es ilegal? Porque es una forma de homicidio. En solo 8 países esto está permitido.
y en todos es una despenalización de un delito que sigue siendo homicidio. O en algunos casos se le llama suicidio asistido, que es una práctica distinta metodológicamente, que para ponerlo en gráfico para la gente es: la eutanasia es que yo médico te doy una inyección letal que te mata, y el suicidio asistido es que yo te dejo la jeringa en la mesita de luz y vos te la aplicás. O sea, yo te tengo que suministrar la sustancia. Esto pasa, por ejemplo, en Suiza, donde no es legal la eutanasia, es increíble, pero sí el suicidio asistido. Y tenés una máquina en la que vos te podés meter, pones música de fondo, un paisaje que vos elijas, y después disparás un gas inoloro que vos no te das cuenta y te morís. Adentro, y vos no interactuás con nadie. Cosa que no hay un tercero que te tenga que matar. Por eso algunos médicos están a favor de esta práctica. Si alguien quiere morir, que haga este tipo de cosas, pero que no me involucre a mí para que tenga que matarlo. Claro, que esto es lo que ha dicho la Academia Nacional de Medicina en Uruguay, que lo ha dicho en el colegio médico en un evento sobre la eutanasia, diciendo, bueno, ¿por qué nos cargan a los médicos con esto? O sea, en todo caso, si el Estado quiere regular una forma de suicidio asistido, es otra historia, pero ¿por qué nos vienen con esto a nosotros, no? Que más va contra la ética médica, porque los códigos de ética médica establecen claramente en Uruguay el código del 2014, y lo que dice es que la eutanasia es contraria a la ética médica porque vos fuiste formado para curar o para aliviar, no para acabar con la vida de tu paciente. Y además, los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas se han pronunciado varias veces, porque países como Canadá, que la legalizaron hace poco, cuando vos aceptás que hay personas que porque sufren tienen derecho, más esto es magia, pues es una palabra mágica, tienen derecho a que acabemos con su vida, lo cual es como una contradicción, pero no importa, tienen derecho a que acabemos con su vida, ¿por qué este sí y este no? Y un senador argumentó que ¿por qué las personas con discapacidad, si tienen una vida en silla de ruedas que no tengo quien me ponga en la cama, y por qué el que tiene cáncer sí tiene el derecho y el otro que no quiere vivir más así no puede? Y entonces abrieron la eutanasia para personas con discapacidad, lo cual generó una movida en Canadá de asociaciones de personas con discapacidad diciendo, esto nos está diciendo que nuestra vida no vale nada. Entonces genera un debate social muy grande, porque una ley de eutanasia lo que hace es decir, a unos les prevengo el suicidio, pero a otros les digo que ser empático es decirles que está bien. Entonces es como contradictorio. Miguel, y este es el problema de fondo a nivel mundial con la eutanasia, de que vos tenés un discurso doble de discriminación de personas por edad o por enfermedad, donde a quién le decís que ser empático es decirle, no, vamos a aliviarte y vamos a estar juntos hasta el final, que eso es lo que hacen los cuidados paliativos. Yo te voy a acompañar, te voy a cuidar y te voy a aliviar y no vas a sufrir. Y otra cosa es decirte, no, ¿sabes qué? Tenés razón, no vale la pena seguir viviendo esa vida, mejor acabemos cuanto antes. Lo mismo pasaría con alguien que tiene una vida en la cual se quiere morir por un sufrimiento existencial, se le murió toda la familia en un accidente y va a vivir 40 años con ese dolor en su alma. ¿Y por qué no entonces? Porque el argumento sería el mismo, salvo que me reconozcan que están discriminando por edad y que el proyecto es solo para viejos y enfermos, dicho brutamente. Miguel, tengo acá enfrente algunas declaraciones de, por ejemplo, el diputado Pepasquet, sí, que fue uno de los que más está embanderado con esta... Y él dice, la realidad nos dice que hay personas en situación de salud muy delicadas e incurables. Esas personas que están en la etapa terminal de una enfermedad como el cáncer, que saben que no tienen ninguna expectativa de recuperación, a las que el médico les dice que no hay nada que hacer, se enfrentan a la inminencia de la muerte y experimentan dolor y sufrimientos físicos y psíquicos. Gente que ha perdido la independencia, que necesita de otros para cada acto de la vida diaria y se siente humillada al encontrarse en esa situación, que sabe que no hay solución y quiere anticipar la muerte para ahorrarse la vía crucis hasta el final natural, dice, ¿no? Da otro, sí, y pone el ejemplo él mismo del cuadripléjico que ha perdido el movimiento de todos sus miembros, que no puede hacer nada por sí mismo. Dice, en algunas situaciones, dice Pasquet, y termino, esos son argumentos que él usó en cámara, ¿no? Sí. En algunas situaciones esa gente quiere anticipar su muerte, pero necesita ayuda para hacerlo, dice. En Uruguay toda forma de ayuda a esa finalidad constituye delito, ¿no? Nos parece entonces que lo menos que podemos hacer ante este panorama es despenalizar la conducta del médico que, respondiendo al pedido reiterado de una persona mayor de edad, aclara Pasquet, y físicamente apta, decide ayudar a esa persona a anticipar la muerte. Esto es uno de los argumentos centrales de Pasquet, ¿no? Pasa que eso parte de un supuesto que es que cuando alguien sabe que tiene una enfermedad crónica, bueno, irreversible, incurable, que le va a provocar sufrimientos, es casi un argumento para pedir la eutanasia ya antes de que se me complique. Con lo cual es una idea de la realización de la vida humana solo en independencia absoluta, cuando en realidad los seres humanos somos el animal más dependiente y vulnerable que existe,
Y que de hecho los cuidados son parte de una sociedad solidaria que se humaniza, porque si no, también con un discurso así muchas veces, porque es una visión muy individualista, como si fuéramos islas, y en realidad el que cuida también se humaniza cuando le devuelve a quien le cuidó cuando era pequeño los cuidados básicos. Entonces a veces en una sociedad donde parece que nos humilla ser dependientes y vulnerables, claro, porque tenemos una visión del ser humano, que eso es un tema cultural, donde ser una persona realizada es no depender de nadie, pero eso es una ilusión, que no dependemos de nadie. Somos lo que somos gracias a las personas que están con nosotros. Entonces los vínculos nos humanizan, y si solo pensamos que la persona es una isla, que su entorno no padece con él, que su entorno no es capaz de hacerle... Voy a contar un ejemplo para hacerlo gráfico. Tengo un amigo que cuando me empezó a ayudar en comunicación con este tema, porque yo necesitaba ayuda, y me dijo, yo te doy una mano, y me dijo, mirá, mi viejo cuando tuvo el cáncer, los últimos 2 años de su vida, fue el mejor padre que conocí, porque mi viejo era una heladera, porque era un tipo autosuficiente, y cuando fue vulnerable por la enfermedad y tuvimos que cuidarlo y limpiarlo, nunca lo vi llorar como en ese momento, abrazarme como me abrazaba, y tuve un cariño y un afecto y una relación de intensidad y profundidad con mi viejo en esos últimos 2 años, que no la tuve en toda mi vida. Eso quiere decir que la calidad de las relaciones humanas y de la vida humana no depende de una enfermedad. Pero convengamos, perdón que te interrumpa, que no todas las familias son iguales. No, exacto. Y vos decís, bueno, los hijos se ocupan de sus padres, y bueno, no es en la... No, porque muchas siempre, veces sabemos... ¿no? Hay muchas veces que no. Y no solo muchas veces, tenés razón vos, es cada vez más que lo quieren terciarizar. Exacto. Eso. Te dejan tirado, te internan por ahí, sí. Y que se maneje, ¿no? Y que lo cuide otro. Claro, pero eso, lo que... Dar razón a ese argumento y continuarlo es avanzar en una cultura menos solidaria, donde, mira, como nadie te va a cuidar, como nadie se va a... Eso pasa en Canadá. Gente que el equipo de asistencial, la enfermera le dice... ¿Sabés qué? Mirá cómo están tus hijos, que ni te pueden venir a ver, no tienen nunca tiempo. Acá es un costo tremendo, vos estás sufriendo... Mirá que hay otras opciones. O sea, ya la eutanasia es una invitación a una persona depresiva, que se siente una carga, que se siente bajoneada. Sí, te dice, dale, vení. Y claro, entonces, Obvio. en el fondo ahí hay un tema social, como sociedad. ¿Qué mensaje le damos al vulnerable, al enfermo, al dependiente? Y además, por decirlo, otra cosa que es una brutalidad es que el proyecto que se aprobó en diputados... Dicen que es garantista y es una palabra mágica. Si algo tiene de eso escrito, es 0 garantías para el paciente. Son todas garantías para el que practica la eutanasia para que no tenga ningún problema penal. Pero en realidad, la comisión que decide si tu caso era para eutanasia o no es post-mortem. O sea que si metieron la pata, ¿quién va a reclamar? Nadie. Claro. ¿Quién hace el informe? El médico que hizo la eutanasia. El juez y parte. ¿Quién va a dar otra versión si el otro está muerto? Entonces, para empezar, eso es nefasto. Segundo, ¿quién evalúa el deseo de morir? 2 médicos generales. No hay especialista, no hay psiquiatra, no hay psicólogo. Y una depresión en una persona lo hace psíquicamente apto para tomar decisiones. Y no le diagnostican que está incapaz por depresión a nadie. ¿No? Entonces, sin embargo, esa persona deprimida porque está abandonada y solitaria, fácilmente haría la opción. Y como me dijo un psiquiatra que trabaja con nosotros, me decía, el doctor Marco Diseñi decía, en años de experiencia, decía, la gente no quiere morir, la gente no quiere sufrir, o no quiere vivir como está viviendo. Entonces la pregunta es, morir dignamente, ¿qué hacemos como sociedad con el que sufre? Le decimos, mirá que si la vas a tener complicada, mejor es adelantar la muerte. Y en una sociedad como el Uruguay, con su índice de suicidios, no solo en jóvenes, en adultos mayores. Y te digo más, la cereza de la torta es que el proyecto de ley aprobado en diputados, en el artículo 2, no es como todo el mundo imagina para enfermos terminales, que le queda poco... No, dice, personas con una enfermedad terminal, dice, mayores de edad, psíquicamente aptos, porque hay países con eutanasia infantil, cuidaron eso, pero pusieron O, y esa O es una catarata, la O dice, o personas con enfermedades crónicas, incurables, irreversibles, hipertensión, diabetes, o sea, la lista es larguísima, que no son personas que van a morir ahora. Que no se pensó en esas enfermedades. Pero dice, o condiciones de salud que limiten su calidad de vida o que afecten gravemente su calidad de vida. Con lo cual ahí para mí entraría una discapacidad. Una vez que tenés el texto de legal tan amplio, en un Uruguay con ancianos con multipatología, con deterioro, con soledad, o sea, vos ahí, de hecho lo han dicho expertos en medicina legal que, como digo, no son ni pro ni contra nada, han dicho, lo dijeron, yo leí las actas de la Comisión de Salud de Diputados y lo repito, la Academia Nacional de Medicina, la FEMI, que hay gente ahí que está a favor de que en algunos casos, digo porque no es que una cosa a favor o en contra, la Academia Nacional de Medicina, la FEMI y el Colegio Médico dijeron,
Y 5 informes del Ministerio de Salud Pública que se conocieron sobre discapacidad, vejez y demás, informaron que ese proyecto que hoy está aprobado y que algunos quieren apurar para votar, es aberrante y muy peligroso para los pacientes, porque da 0 garantías. Ellos le llaman garantías a que vos puedas dejar por escrito y que te podés arrepentir el último minuto, pero eso es para una película, eso no es la realidad. Entonces, cuando vos querés pensar en las personas, vos solo estás pensando en resguardar al que hace la eutanasia. Cuando además, en Uruguay tenemos un artículo en nuestro Código Penal del homicidio piadoso que en casos súper excepcionales en que alguien cometa un homicidio a alguien que está implorando morir, aunque sea un familiar, el juez lo puede absolver de pena porque entiende que fue por motivos reiterados. Hay un caso acá de un matrimonio veterano extranjero. Exacto. En la costa. Pero ahí de queda Canelones. Hace poco. Pero ahí la queja de muchos es que queda discrecionalidad del juez. Bueno, sí, menos mal. Claro. O vas a querer un doctor muerte. Porque el tema es que ahora está pasando en España, ¿no? Y el otro problema grave que no se habla tampoco es que esto sí, todos los actores políticos están de acuerdo, de todos los partidos. Y que fue algo bueno que el Uruguay tiene, a diferencia de otros países como España que no lo logró, y es tener primero una ley de cuidados paliativos antes de discutir la eutanasia. Pero una cosa es tener la ley en los papeles, otra cosa es que eso se reglamente y funcione. Como ¿no? tantas otras leyes. Exacto, como tantas otras leyes. Y presupuesto y demás. Igual dijeron que le iban a dar presupuesto, se le votó. Pero de todas maneras, aunque están todos de acuerdo, el proyecto de ley de eutanasia dice que al paciente se le informará de la posibilidad de los paliativos. A un tipo que está sufriendo, le dice, mirá que existen formas de alivio. No, mirá, ¿sabes qué? Dame la eutanasia. O sea, no me informes. O sea, debería ser al revés. El proyecto, ¿no? debería decir allí, debe asegurársele un proceso adecuado de calidad en cuidados paliativos porque me hablas de libertad en alguien que sufre. O sea, la persona que está sufriendo, primero aliviala y después preguntarle qué quiere. Claro, a un tipo que no puede dormir hace 4 días, que se le parte de dolor el alma, todo, y se quiere morir, ese tipo no es libre. Entonces me dice, no, Miguel, vos sos un paternalista que estás decidiendo quién no es libre. No, pero a ver, alguien que da un consentimiento bajo tortura es inválido. No es libre. Entonces, una persona que está sufriendo, lo que necesita son cuidados paliativos. Y después hablamos. Eso de plantear que la persona pueda elegir si quiere cuidados paliativos o eutanasia, es además de absurdo, injusto. ¿Sabes? Porque, de hecho, la doctora Ana Guedes, que trató más de 20 años pacientes en Uruguay, siempre nos contaba, he tenido muy pocos pedidos de eutanasia. Entonces no es una demanda social. No es una demanda social como quieren hacer creer, porque no es así. Segundo, los pacientes que lo pidieron, dice, y si yo contara 10, 9 de esos 10, seguro, revirtieron. Una vez que durmieron, descansaron y estuvieron con su familia un rato y vieron que la cosa no era tan terrible, desistieron y cambiaron, nunca más hablaron de querer morir, porque fueron aliviados. Dice, ¿qué pasaría si tenemos una ley de eutanasia sin paliativos para todos? Los más pobres, lo único que van a tener es la opción de la eutanasia, porque nadie hizo lo imposible para que les llegue el alivio. Y entonces esos 9 que conmigo cambiaron de opinión, tendrían eutanasia. Entonces hay muchas vidas que salvaríamos de una muerte, muchas veces en una situación de poca libertad, y de que nadie va a ir a reclamar, si le diéramos a las personas la dignidad que merecen y el trato que merecen como personas. Miguel, tenemos que redondear, nos quedan pocos minutos, pero ¿vos creés, como alguno ha dicho en el Parlamento, que el tema de la propuesta de la eutanasia forma parte de un paquete como el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como el tema de la llamada agenda de derechos, etcétera, etcétera? Yo ahí tengo una visión muy personal, me han criticado por esto, pero a mí no me gustan las teorías conspirativas de ninguno de los dos lados, porque lo usan a los dos lados. Hay gente que habla de la eutanasia como nuevo derecho, y eso es para que los que dicen que esto es parte de la agenda de derechos, hay que apoyarla. Y la gente que no lee, apoya por palabra mágica. Y otros del otro lado, que todo lo que sea agenda de derechos le parece diabólico, le va a ir por el no. O sea, pónganse a estudiar un poquito, a ver de qué se trata, y déjense de paranoias de los dos lados, ¿no? O sea, me parece que... Porque alguno dice que es impulsado por la Organización Mundial de la Salud, al bueno, igual a ver, que otras tantas. No, la OMS no. Bueno, hay gente en la OMS que ha querido clasificar la vejez como enfermedad, lo cual los geriatras saltaron. O sea, hay gente complicada en todos lados. Lo que yo creo es que sí hay, a nivel mundial, no digo un plan malévolo, sino que lo que hay a nivel mundial es una tendencia que crece, que la filósofa Adela Cortina lo denunció durante la pandemia, que son tendencias culturales de gerontofobia, de desprecio de la vejez, de miedo al deterioro, de utilitarismo, una visión utilitaria, economicista de la vida de la gente. Bueno, está el donde tema lo que importa es también, lo productivo. ¿no? Es mucho más caro los cuidados paliativos que empezar a... A ver, es más caro no? Los cuidados paliativos que la eutanasia. Sí. Sí, claro, eso seguro. La eutanasia es muy barata. Pero
lo que sí es verdad es que los cuidados paliativos son mucho más baratos que lo que hoy gasta el sistema de salud. Porque si vos a la gente, como me contabas vos fuera de aire, la atienden en la casa, no gastan internación ni en 20 especialistas porque está bien atendida. O sea que si los cuidados paliativos se hace una pequeña inversión en recursos humanos, en capacitación, después los millones que el sistema de salud uruguayo se va a ahorrar gracias a que tenga buenos cuidados paliativos y la gente no muera sola en un CTI, sino en su casa, bien cuidado y bien querido, es otra historia. O sea que los cuidados paliativos no encarecen el sistema de salud. Pero claro, sí, la eutanasia es la opción más barata, eso seguro. Y de hecho Canadá ha publicado las cifras, son millones que se han ahorrado desde que tienen la eutanasia. Qué feo suena, se han ahorrado, ¿no? Sí, lo han dicho así. Bueno, y acá hay cosas que también yo he publicado y he sido cuestionado, lo digo rápido, hay un artículo en el libro sobre eso, que es que yo una vez conté, y para que no se me enojaran, dije, ¿cuál fue el primer país moderno que creó la palabra derecho a morir? La palabra derecho a morir no existe en los derechos humanos, no existe en ningún pacto internacional, porque la muerte es segura, todos nos vamos a morir. El primer país del mundo que lo creó fue la Alemania nazi en 41, y no por ideología nazi ni racismo, sino porque Alemania estaba devastada económicamente, y esto no era para los judíos ni para gente que no fueran de los que ellos consideraban privilegiados. Un privilegio que se dieron los alemanes en Berlín fue los hospitales T4 con... Las primeras cámaras de gas no se crearon para los campos, se crearon para sus familiares con discapacidad, ancianos con Alzheimer, para darles una muerte dulce que era mejor que la inyección, que era con gas. Y entonces 200.000 desaparecidos y la razón era económica. Y en el fondo Goebbels hizo una película llamada Yo acuso en el 41, donde una mujer con esclerosis múltiple le pide a su marido por favor que la mate y salen todos llorando, entendiendo que es súper compasivo hacer esto. O sea que hubo una propaganda. Y uno dice, Miguel, ¿nos tratás de nazi? No, eso sería estúpido. Lo que estoy diciendo es que entendamos los argumentos. El argumento económico, el argumento pragmático, utilitario, que no valora la vida de la gente vulnerable, que te dice, ¿y esta vida para qué? ¿Pero y qué? ¿Hay vidas que valen más que otras? Los derechos humanos establecen que toda vida es igualmente digna. Tu vida no vale más que la mía, ni la mía más que la tuya. Son vidas humanas. Nos pasa ahora con la gente cuando debate temas políticos. Parece que los derechos humanos son solo de los míos. ¿Y qué pasa con los que están del otro lado? ¿No? Si nos importa la humanidad, nos tienen que importar todos. El niño, el anciano, el joven, el de mi grupo y el de enfrente. Porque si defendemos solo los derechos de mi colectivo y no defiendo los derechos humanos, ¿de qué derechos humanos voy a hablar? ¿No? O sea, claro. Para mí el tema de la eutanasia no es un tema de libertad, como muchos argumentan, es un tema de justicia social. Y creo que si esto se vuelve legal, va a abrir una brecha mucho más grave con los más pobres, seguro. Miguel, da para seguir conversando. Es la primera vez que no puedo hacer una sola pregunta. Perdón, claro. Perdón. ¿Seguimos? No. Dale. Dale. Hacemos una dos. Tenía 30 preguntas, pero no, la verdad es es muy entusiasmante el tema, porque roza todo tipo de cosas, filosóficos, religiosos, humanos, sociológicos, económicos y mil cosas más. Sí. Bueno, aprovecho para invitar que mañana tengo la presentación del libro. ¿Dónde? En el Parlamento, en el anexo del Parlamento. ¿Vas a invitar a los parlamentarios? Mañana me presentan el libro Alfredo García, director de Semanario Voces, sí. Pedro Baudaberri, Opa. y Romina Andrioli, de En Perspectiva, los tres hacen la presentación de mi libro en el anexo del Parlamento a las 7 de la tarde, entrada libre, va a haber libros también, así que si alguien me quiere acompañar, encantado de recibirlos. Perfecto. No, ya está, no, es una broma. Lo mío era una broma. Nos vamos. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.